Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Esta noche nos encontramos nuevamente reunidos. Vamos a compartir la palabra del Señor y esta noche nuestra hermana Linda Román nos trae un poderoso mensaje de la palabra de Dios. Vamos a recibirlo con fe, ¿verdad? Para que esa palabra de Dios que es viva y eficaz sea obrando en la vida de todos nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante, mi hermana Linda. Amén, gloria a Dios. No quiero dar la espalda mucho. Amén. Ok. Bueno, siempre digo, es un privilegio, ¿verdad? Traer el consejo de la palabra del Señor. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno. Y pues en esta noche el mensaje o la enseñanza es el poder en la unidad. Amén. Sabemos que a nosotros, ¿verdad? Como gracias a Dios, ¿verdad? Que pertenecemos, ¿verdad? A una iglesia, que Dios nos ha dado la oportunidad de llegar, ¿verdad? Y congregarnos en esa iglesia y es donde ahí tenemos la oportunidad de ser, de ver, ¿verdad? Y notar realmente de cómo es el poder de la unidad, ¿verdad? Cuando hay una iglesia que está unida, sabemos que pasamos siempre, ¿verdad? Como tiempos difíciles, ¿verdad? Sabemos que sin Dios no podríamos, ¿verdad? Los tiempos, sabemos que estos últimos, pues sí, fueron muchos años de que estuvimos después del COVID, ¿verdad? Siempre se quedó en ciertas áreas, ¿verdad? La situación, ya sea económica, sea, ¿verdad? De salud y todo eso, ¿verdad? Pero también sabemos que el hecho de pertenecer, ¿verdad? A una iglesia, como les digo, eso nos ayudó, ¿verdad? Porque también el poder, ¿verdad? Pertenecer a una iglesia donde hay unidad y que tiene cargas los unos por los otros. Amén. Amén. Estamos terminando, ¿verdad? Ya un año más, que vamos ya tan rápido y nuestro deseo es poder continuar, ser firmes, ¿verdad? En el camino del Señor. Amén. Amén. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase que dice, la unión hace la fuerza? ¿Verdad? Siempre hemos escuchado, yo he escuchado muchas de esas, la cual, ¿verdad? Se aplica en una diversidad de grupos sociales que puede ser como organizaciones civiles, ¿verdad? O sindicatos, equipos deportivos, de escuelas y grupos políticos, ¿verdad? Em, en su palabra nos enseña, ¿verdad?, cuán importante es la unidad, amén, y el amor hacia los demás. En Filipenses 2:2 dice, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Aquí, ¿verdad? Pablo nos está aconsejando que unidos en el espíritu, ¿verdad? Que vivamos en armonía, teniendo un mismo, ¿verdad? Sentir y considerando y amándonos. Y aquí voy a ver vamos a hablar de dos puntos de unidad en la familia y también unidad en la iglesia. Amén. Para unidad familiar, Marcos 3:25 dice, y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá prevalecer. La voluntad de Dios es que la familia se mantenga unida. Amén. Como dice esta escritura, ¿verdad? Si una casa está dividida, no va a poder prevalecer. Se va a deshacer ese hogar o esa familia, ¿verdad? Por eso la palabra nos aconseja, ¿verdad? Que en esta consejo, pues en esta enseñanza, él nos está diciendo, ¿verdad? Que es muy importante estar unidos entre la familia. En la familia debe haber una unidad para, ¿verdad? Entender la necesidad que está atravesando cada miembro en el hogar. Es importante que
estemos siempre unidos, amén. Es decir, que tengamos una misma meta y un mismo proyecto de vida, amén. O sea, por eso es que muchas veces, ¿verdad? En las familias que se disuelven, ¿verdad? Porque no tienen ese mismo sentir, esa misma meta. O también cuando uno está sirviendo al Señor en los caminos y el otro no. Entonces, esa relación no va a progresar, ¿verdad? Porque siempre va a haber pleitos, ¿no? Y no, porque no, su enfoque está cada uno en diferentes, ¿verdad? En Primera de Timoteo 5:8 dice, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mire, aquí está hablando, ¿verdad? Pablo, porque es tan importante, ¿verdad? El proveer para la casa. O sea, eso no nomás equivale a los hombres, ¿no? Sino también como mamás, como hijas, como abuelas, ¿verdad? Muchas veces no es necesidad nomás, la necesidad tiene que ser en todas las áreas, ¿verdad? Espiritual, necesidad en el hogar, cada uno, ¿verdad? De ellos, de los miembros son diferentes y tenemos que tratarlos, ¿verdad? A cada uno, ¿verdad? Conforme a sus necesidades. Dios nos ha dado responsabilidades, ¿verdad? Como padres, para proveer para las necesidades de nuestros hijos, ¿verdad? Tanto sean materiales como espirituales. Sea algo tan importante eso en en un cristiano, ¿verdad? Que profesa la fe de Cristo. Amén. En su palabra podemos ver los consejos tanto para los padres como para los hijos, para que así, ¿verdad? Pueda haber una unión y ese amor perfecto. Qué hermoso, ¿verdad? Que la palabra tiene para todo. En Efesios 6:1 al 4 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Este mandamiento tiene promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Y también dice a los padres aquí, vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y entonces vamos a ver en el versículo 8 que dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces aquí podemos ver en estas citas bíblicas cómo el Señor nos está dando, a cada uno tenemos nuestra responsabilidad, ¿verdad? Como hijos, ¿verdad? Como padres, todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para que pueda, ¿verdad? Tener esa relación fluida, ¿verdad? Una relación a que podamos estar unidos y, ¿verdad? Podemos tener, crecer, ¿verdad? En estas áreas también. Como individuos, entendemos que cada uno tenemos nuestras necesidades y es importante comprender y atender, o sea, a cada una de ellas. En esto se basa la unidad en que podamos considerarlos como a nosotros mismos. Amén. Apreciando y respetando a cada uno, sabiendo que la voluntad de Dios es que nos amemos sin condición. Amén. Sí, y como decía, porque cada uno de la familia son diferentes, ¿verdad? Cada uno, recuerdo de un libro que había leído hace tiempos que decía el lenguaje del amor y cada uno eh, recibe, ¿verdad? El afecto o lo que uno da de acuerdo a ese lenguaje, ¿verdad? Pero ese no es el tema hoy, pero yo sé que muchas veces uno, am, eh, una persona, digamos que es el lenguaje que le gusta que recibir un detallito o algo, ¿verdad? Y se pone feliz
O hay otro lenguaje que puede ser que alguien, como mamás, ¿verdad? Yo, por ejemplo, como mamá, que vengan y me ayuden en algo, ese es mi lenguaje. Digo, oh, me ama, ¿verdad? Está pendiente de mí. Y entonces cada uno tiene su lenguaje y sabemos, ¿verdad?, cómo llegar a ellos. Amén. En Colosenses 3:14 dice, sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. En otra versión dice que versión dice de la unidad. O sea, el vínculo perfecto es como la unidad, o sea, que piensan lo mismo, ¿verdad? Como diciendo, uno mismo. Amén. Si Dios no es el centro, ¿verdad?, de nuestro hogar o nuestra prioridad, entonces en vano será todo nuestro esfuerzo. Debemos entender que Dios es ese vínculo, amén, que une a la familia. Tan importante eso, de entender. En Proverbios 31, 27 y 30 dice que aquí hablando, ¿verdad? Como mujeres de Dios, como amas de casa, ¿verdad? Considera los caminos de su casa, dice, y no come el pan de balde. Se levanta a sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Eh, el 30 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que alaba a Jehová será alabada, que teme a Jehová, perdón, será alabada. Entonces, nosotros, ¿verdad? Aquí podemos ser una pieza bien importante, ¿verdad? En el hogar, en la familia, de esa persona que puede ser esa pieza que conecta, ¿verdad? Eh, eh, a los hijos, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, dice que es una mujer que es muy responsable, ¿verdad? Porque considera, porque ella dice que no come el pan de balde, ¿verdad? O sea, ella trabaja en la casa y también se levanta y hace las cosas, ¿verdad? Que tiene que hacer en la casa. Y y pues esa es una pieza importante, como digo, ¿verdad? Para unir la familia. La familia que está unida no solo por lazos de sangre, sino también en el área espiritual. O por ejemplo, orando juntos, ¿verdad? Leyendo la Biblia juntos, alabando a Dios juntos, ¿verdad? Disfrutará de una relación más profunda y real. Y eso es verdad, hermanos, porque yo lo he puesto en práctica y, y sí, la relación fluye mejor, eh, hay paz, hay tranquilidad, ¿verdad? En el hogar, porque es muy importante esto que haya en la familia, ¿verdad? Y entonces sus miembros de la familia, ¿verdad? Estarán unidos en espíritu, recibiendo, ¿verdad? Las bendiciones que Dios concede, ¿verdad? A todos los que le sirven. Amén. En primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, esa es la perfecta comunión, ¿verdad? Unos con otros por medio de Jesucristo, amén. Y podemos así mantener unida la familia, amén. Ahora vamos a ver la unidad en la iglesia. En Salmos 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y sabemos que todo esa cita, esos versículos, ¿verdad? Dice, porque ahí al final dice que el Señor manda bendición y vida eterna. Amén. O sea que es de bendición, ¿verdad? El estar juntos y en armonía. Podemos ver en la Biblia cuán grandes bendiciones, ¿verdad?, recibieron cuando un grupo de personas se ponían de acuerdo por algo que pedían. Y el ejemplo aquí que me encanta, este ejemplo es en Hechos 2:1 al 4, que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pues sabemos mucho, ¿verdad? Es el día de Pentecostés, ¿verdad? Que ellos estaban, dice, unánimes, juntos, ¿verdad? Con ese mismo propósito, clamando al Señor, ¿verdad? Para que Él los llenara con su presencia y Amén. el Señor lo hizo, ¿verdad? Porque cuando nos juntamos, ¿verdad? Si tenemos algo, ¿verdad? Sabemos que hemos estado así, ¿verdad? Cuando hay una necesidad de oración por sanidad, estamos un grupo de hermanas orando, ¿verdad? Intercediendo y hemos visto cómo el Señor ha obrado. Acabamos de escuchar el testimonio Amén. y pero también no solamente para ese tipo, ¿verdad? Pero también para recibir bendiciones, ¿verdad? Para llenarnos más del Señor, ¿verdad? Podemos, cuando nos unimos en la iglesia, vamos ahí, hay un ayuno y nos simplemente para llenarnos más de Él, ¿verdad? No estamos queriendo en ese momento tal vez orando por sanidad o por la economía o por alguien, pero todos queremos más del Señor y por eso es que nos unimos en ayuno y oración, amén. Y es Amén. cuando el Señor nos llena con su presencia y nos da de su Espíritu Santo. Este es un gran ejemplo de cómo mover, ¿verdad? Las bendiciones de Dios, el que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si estamos en un mismo sentir y en un mismo propósito. Amén. Otro ejemplo también es de la reina Esther. Ella convocó a un ayuno pidiendo Ujú. misericordia para su pueblo, ¿verdad? En Esther 8:15 dice, y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. El 16 dice, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Ese llamado al unirse, ¿verdad? Ese ayuno que ella convocó porque el pueblo de Israel estaba en peligro, ¿verdad? Ese llamado que hizo de unirse fue el resultado, ¿verdad?, de una gran bendición de parte de Dios. ¿Y qué pasó? El pueblo fue libre, amén. Y no fue Amén. muerto como Ujú. estaba previsto, ¿verdad? Bueno, la historia sabemos, ¿verdad? Pero aquí lo que queremos resaltar es esa unidad, ese ayuno que hicieron, los liberó al pueblo de Israel de esa desgracia que iban a morir, ¿verdad? También el Señor Jesús nos habla en Mateo 18, 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Verdad? Si entendiéramos, ¿verdad? Entendiéramos el poder que tiene, ¿verdad? El unirse Amén. y ponerse de acuerdo. Realmente nuestra fe sería más firme, amén, porque eh, es, hay poder en la unidad, amén. Podemos ver muchas citas bíblicas donde nos habla acerca de la unidad, de estar de acuerdo como un solo cuerpo, un mismo sentir o un mismo propósito unidos, dando toda alabanza y gloria al único Dios. Y Él derrama de bendiciones. O sea, tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Los hermanos, un ejemplo que podemos ver es los hermanos reunidos en la casa de María, la madre de Juan, ¿verdad? En Hechos 12:12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan,
el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Sabemos esto, que ellos estaban orando por Pedro, ¿verdad? Porque Pedro estaba en la cárcel, pero ellos se reunieron con ese propósito. ¿Verdad? En esta historia podemos ver cómo el ángel le rescata a Pedro de la cárcel. Amén. Podemos leer en el versículo anterior de Hechos 12:5 que dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, dice, hacía sin cesar oración a Dios por él. So, qué importante, como digo, ¿verdad? Vuelvo a decir, es estar Amén. unánimes juntos, estar unidos, ¿verdad? Y como iglesia estamos hablando ahora, ¿verdad? Y gracias a Dios, como digo, nuestra iglesia, pues sí, es una iglesia que se une, ¿verdad? Une para orar por las necesidades y aquí en esto, pues mire, sabemos la historia y Pedro fue libre, ¿verdad? Fue liberado pero era que estaban haciendo oración. Sabemos que pues, Pedro también, ¿verdad? Él creyó al Señor, ¿verdad? Y él alabó al Señor a pesar de todo, pero la iglesia también oró por él. Cuán importante es estar en el mismo sentir, juntos, unidos por una misma causa, un mismo propósito. Amén. Amén. Pablo, ¿verdad? Nos aconseja en Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo, dice, siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Nos aconseja eso. Para concluir, quiero leer en Primera de Pedro 3:8 al 13, dice, finalmente, dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. El 10 dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Amén. ¿Verdad? Aquí la palabra habla por sí sola. Amén. Es que es hermosa la palabra que nos aconseja, ¿verdad? Que es muy la parte que seamos, dice, de un mismo sentir, ¿verdad? Y compasivos, y ahí nos está diciendo lo demás, amándonos, ¿verdad? Fraternalmente. Amén. La unidad es un gran anhelo que hay en el corazón de nuestro Dios. Es algo que nos fortalece como, ¿verdad? Como habíamos hablado, como matrimonio, como familia, como iglesia, como una ciudad, ¿verdad? Si está unida, una nación que está unida también, ¿verdad? Es un elemento que indiscutiblemente nos fortalece mucho y que nos ayuda a salir en victoria, victoriosos de todo, ¿verdad? Cuando nos unimos, amén. Y es una bendición de parte de Dios, ¿verdad? Que seamos de esas personas, ¿verdad? Que el Señor Jesús nos use, ¿verdad? Que seamos esas personas que un instrumento que seamos para unir, ¿verdad? Y no para desunir o para separar, ¿verdad? Y ser esa, como decía yo también, esa pieza. Me encantó un regalito que me hizo mi hijo hace años. David es un rompecabezas, ¿cómo es así? Unas piecitas, y están los nombres de todos ahí, y, la pieza dice mamá, era el Día de la Madre. Sí. Dice mamá, dice, y él está al centro, y todos los nombres topan a la mamá. Lo tengo ahí en la refri. Y pues eso me hace sentir, digo, no, hay la necesidad, ¿verdad? De que podamos, que tenemos que ser pues esas personas
que unamos a la familia, a las amistades o en la iglesia, ¿verdad? Y muy importante ser esa pieza, instrumento, como dijo, ¿verdad? De unión, ¿verdad? Y eso es lo que Dios le agrada, amén. Y eso podemos ver por medio de los versículos que hemos leído, ¿verdad? Que el Señor quiere, ¿verdad? Que seamos siempre eso, ¿verdad? Busquemos la unidad, busquemos el estar más como se dice, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, ¿verdad? Y, ajá, entonces, bueno, esa es la enseñanza de hoy día. Espero que ha sido de bendición. El Señor ha hablado mucho a mi vida también en esta enseñanza y me hace estar más pendiente, ¿verdad? De todo eso, de mantenerme al pendiente, para ser una persona, esa pieza ahí importante para que el Señor use.